En un país marcado por contrastes, pobreza y oportunidades desiguales, emergió un hombre cuyo nombre dividiría a toda una nación. Un personaje capaz de mover fortunas inimaginables, desafiar gobiernos completos y sembrar tanto lealtad como miedo. Esta es la historia real de Pablo Escobar Gaviria, un hombre cuyo ascenso y caída se convirtieron en uno de los capítulos más determinantes del siglo XX en América Latina. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, aunque creció en Envigado, un municipio cercano a Medellín. Su familia pertenecía a la clase trabajadora. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era agricultor. Su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela primaria. El ambiente de su infancia estaba marcado por carencias económicas y oportunidades limitadas. En la Colombia de mediados del siglo XX, la desigualdad social era profunda. Los barrios populares crecían entre calles polvorientas, viviendas humildes y la constante búsqueda de ascenso social. Desde pequeño, Pablo mostró una personalidad decidida, fuerte y orientada a obtener resultados rápidos. Sus profesores lo describían como un niño inteligente, aunque inquieto y desafiante de la autoridad. Disfrutaba de la atención, del liderazgo entre sus compañeros y de la sensación de poder que encontraba en pequeños actos de rebeldía. Durante su adolescencia, Escobar comenzó a moverse por los márgenes de la legalidad. En una Medellín que crecía aceleradamente, muchos jóvenes veían en las economías informales una manera de escapar de la pobreza. Pablo se involucró en actividades menores, como la venta de cigarrillos de contrabando, autopartes robadas y falsificación de documentos. Su interés por el dinero fácil y la sensación de control se fue intensificando. En sus primeros años de juventud, llegó a comentar a amigos cercanos que su objetivo era ser millonario antes de los 30 años. Esta ambición lo empujó a explorar nuevas rutas para obtener ingresos. En esos años, Colombia comenzaba a convertirse en un punto clave del narcotráfico internacional. Pequeños grupos experimentaban con el cultivo y el envío de marihuana hacia Estados Unidos. Ese ambiente, sumado a la falta de oportunidades legales, marcaría profundamente el camino de Escobar. Su primera etapa delictiva no estuvo libre de dificultades. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un cargamento que él coordinaba fue incautado por la policía. Para alguien que empezaba a ganar reputación en los barrios de Medellín, perder mercancía y dinero significaba algo más que un fracaso económico, implicaba perder respeto y oportunidades. Escobar reaccionó con frialdad calculada. Aprendió inmediatamente que en ese mundo la improvisación era un enemigo mortal. Aquella experiencia lo impulsó a ser más meticuloso, más organizado y más determinado en su forma de operar. Ese fracaso marcaría el inicio de una filosofía que aplicaría durante toda su vida: planear, controlar y anticipar. A mediados de los años 70, Pablo Escobar conoció a varios contrabandistas que comenzaban a experimentar con el tráfico de cocaína, una sustancia que en Estados Unidos se popularizaba rápidamente entre sectores adinerados. El margen de ganancia era incomparable con cualquier actividad ilícita anterior. Este encuentro fue su punto de inflexión. Escobar entendió que el negocio no era local, sino global, que el verdadero poder no estaba en Medellín, sino en las rutas que conectaban Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, y que quien dominara ese camino, dominaría una fortuna jamás vista en la región. El ascenso de Pablo Escobar fue tan rápido como vertiginoso. Entre finales de los 70 y principios de los 80, se consolidó como uno de los líderes del Cartel de Medellín, una organización que transformó el narcotráfico en una industria internacional. Sus decisiones clave incluyeron establecer rutas aéreas clandestinas, construir laboratorios en zonas rurales, sobornar funcionarios, invertir en negocios legales para lavar dinero, crear redes de distribución en Estados Unidos. Cada paso implicaba sacrificios. Pasó largos periodos lejos de su familia, vivía bajo constante riesgo y debía enfrentar a grupos rivales, autoridades estadounidenses y fuerzas estatales colombianas. El cartel ganó fama por su capacidad logística y su brutalidad operativa. Escobar tomaba decisiones difíciles, siempre guiado por el objetivo de expandir su influencia. En ocasiones dudaba frente a la creciente presión política y social, pero en lugar de replegarse, redoblaba esfuerzos.
Para principios de los 80 se estimaba que Escobar controlaba una gran parte del flujo mundial de cocaína. Esto lo convirtió en uno de los hombres más buscados y también en uno de los más poderosos. A pesar de su actividad criminal, Pablo Escobar buscó construir una imagen pública. Financiaba canchas de fútbol, viviendas populares y proyectos comunitarios en zonas humildes de Medellín. Muchos habitantes lo veían como un benefactor. En 1982 llegó incluso a ocupar una curul como congresista suplente en Colombia. Este paso generó tensiones políticas y atrajo más atención sobre su verdadero origen económico. La presión internacional aumentó, especialmente desde Estados Unidos, que exigía la extradición de narcotraficantes. Colombia vivía una época de violencia generalizada, guerrillas, paramilitares, corrupción política y desigualdad social formaban un escenario complejo. En medio de ese caos, la figura de Escobar se convirtió en símbolo de poder paralelo al del Estado. Los años siguientes estuvieron marcados por una escalada de violencia sin precedentes. El cartel utilizó atentados, secuestros y asesinatos selectivos para presionar al gobierno colombiano y evitar la extradición. Entre los episodios más graves se encuentran ataques con explosivos en zonas urbanas, asesinatos de jueces, policías y candidatos políticos, enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad, lucha territorial contra el cartel de Cali y otros grupos criminales. La confrontación se intensificó hasta convertirse prácticamente en una guerra interna. En 1991, Escobar negoció su entrega a cambio de evitar la extradición. Fue recluido en una prisión construida especialmente para él, conocida como la Catedral, pero desde allí continuó manejando parte de sus operaciones. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel convencional, Pablo Escobar escapó, iniciando su periodo final como fugitivo. A lo largo de su trayectoria, Escobar mostró tres características claras en su forma de actuar. 1. Control absoluto. Quería supervisar cada detalle, desde las rutas hasta el dinero. Su estilo era directo y autoritario. 2. Recompensa o castigo. Aplicaba una regla conocida popularmente como plata o plomo, que significaba cooperación a cambio de dinero o consecuencias violentas en caso de negarse. 3. Pragmatismo extremo. No actuaba por ideología, sino por eficiencia. Si una estrategia funcionaba, la ampliaba. Si no, la reemplazaba sin vacilar. Su liderazgo combinaba carisma, intimidación y capacidad organizativa, lo que le permitió mantener un imperio criminal por casi 2 décadas. Todos los imperios se construyen paso a paso. Frase recreada basada en su estilo de pensamiento. El problema no es la gente rica, el problema es la gente pobre sin oportunidades. Frase atribuida a Escobar en entrevistas informales. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Frase histórica pronunciada durante su conflicto con la extradición. Tras su fuga en 1992, comenzó una intensa persecución encabezada por la policía colombiana, con apoyo de agencias estadounidenses y grupos rivales. Durante esos meses vivió en constante movimiento, utilizando casas provisionales y redes de apoyo cada vez más pequeñas. Su círculo de confianza se redujo y gran parte del cartel se desintegró. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. En el operativo que siguió, perdió la vida durante un enfrentamiento con las autoridades. Su muerte marcó el fin del cartel de Medellín como estructura dominante. La figura de Pablo Escobar dejó un impacto profundo en Colombia y en la historia del crimen organizado. Su imperio cambió la economía ilícita global, impulsó políticas internacionales antidrogas y dejó miles de víctimas directas e indirectas. En Medellín, su nombre aún genera debate. Para algunos, representa una época oscura. Para otros, un personaje contradictorio que convivió entre violencia y obras comunitarias. Pero lo cierto es que su historia revela las consecuencias de la desigualdad social, la corrupción institucional y el poder de las economías ilícitas. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Deja un comentario con la historia que te gustaría escuchar.